Y el tema que hoy traía era, me es necesario. Estaba investigando los necesarios que dijo Dios con su boca cuando vino Jesús. Y ya no hay mucho tiempo, pero tal vez me gustaría compartir un necesario de los tantos necesarios que dijo Jesús que tenía que hacer o que pensar. Y vamos por favor a Juan 3:7. Juan 3:7. Y vamos a leer Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un necesario de Dios, no el primero, pero un necesario de Dios es este: nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y buscando qué significaba esto, nacer de nuevo quizá es ser renovado interiormente, es decir, obedecer la palabra de Dios desde dentro de nuestros corazones, del mismo modo que el profeta Jeremías anunció que Dios haría un nuevo pacto, que ya no estarían las leyes escritas en tablas, sino que estaría en la tabla de nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y escuchamos palabra o leemos la palabra, estamos siendo limpiados. Por eso es que a Satanás no le gusta que usted abra su Biblia, no le gusta que usted la lea, no le gusta que usted se limpie. Vamos por favor ahí mismo, Juan 15:3. Mire lo que dice la palabra. Yo había leído esto una y otra vez y no lo había visto así. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros tenemos como un hábito leer la palabra nos limpia. Y de eso hablaba precisamente Jesucristo a Nicodemo, que lo fue a buscar de noche, porque obviamente no quería que las demás personas se dieran cuenta que él estaba buscando a Jesús. Y muchas veces somos así de religiosos. No queremos que la gente se dé cuenta que necesitamos a Jesús. Y lo buscamos cuando mejor si nadie se da cuenta que lo estamos buscando. Y Jesús le dice: mira, te es necesario nacer de nuevo. Remanente, nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario que ya no esté la palabra escrita en estas bellas hojas, sino que esté en la tabla de nuestro corazón. Ahí es donde tiene que estar, porque entonces verdaderamente vamos a poder tener una vida completa. Y no estoy vendiendo un evangelio que no lleve problemas, porque también nos es necesario, ya lo vamos a estudiar, pero nos es necesario nacer de nuevo. Así que toda persona que sea remanente, que quede al final, porque dice la Biblia que Él al final en Apocalipsis se va a hacer de un remanente que esté dispuesto a cambiar las cosas que no queremos cambiar. Entonces yo le decía al Señor,
Tal vez no somos llamados a hacer grandes o milagrosos cambios, milagros creativos, que tal vez vamos a ver que a alguien le crece un pie al mismo nivel que el otro, yo no sé. Pero lo que yo sí le pido a Dios es que si Él dijo que nosotros como remanente íbamos a renovar nuestro entendimiento y que de verdad íbamos a ser diferentes, esto sea una realidad aquí en esta casa, empezando por mí y terminando con Génesis, que es la más pequeñita, la bebé. Vamos entonces al segundo necesario. Vamos por favor a Lucas 2, 41 al 51. Lucas 2. Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No es casualidad que las primeras palabras que están registradas de nuestro Rey, de nuestro Salvador, es: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Antes de esto, la Biblia no registra una palabra de Jesús como niño, tampoco una palabra de joven. Y dice que después él descendió con sus padres y estaba sujeto en todo. Lamento mucho que no estén los jóvenes hoy, pero Jesucristo sigue siendo un ejemplo vigente hasta hoy. Lo único que se sabe de Jesús cuando empieza a dejar de ser un niño a los 12 años es que este jovencito estaba involucrado en los negocios de su padre, porque le era necesario. Y yo le pregunto, ¿le es necesario a usted estar envuelto en los negocios de su padre? Si le es necesario, cuide a Jesús. Porque ¿sabe qué? Los papás de Jesús creyeron que estaban con Jesús. Y dice que camino de un día lo estuvieron buscando entre amigos y parientes. ¿No es verdad que algunas veces nos puede pasar eso? Que estamos buscando a Jesús entre amigos y parientes. Y empezamos a caminar camino de un día, camino 2, camino 3 años sin Jesús, creyendo que Jesús anda por ahí. No solo a los papás de Jesús le puede pasar eso, también nos puede pasar a nosotros, que creyendo ser cristianos, Jesucristo se quedó y está en los negocios de su Padre, y nosotros estamos en compañía de amigos, de parientes, pero Jesús no está. Me es necesario en los negocios de mi Padre estar. Dígalo usted, por favor. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y quizá usted encuentre que colocar las sillas en su lugar, pelar un tamalito, venir a limpiar la alfombra como lo hizo el hermano Martín ayer, no es un negocio de nuestro Padre. Posiblemente tampoco se le ocurra que ir a visitar a un enfermo al hospital no sea un negocio de mi Padre. No solo predicar es negocio de nuestro Padre, ni ministrar la presencia de Dios con música.
también ministrar al más pequeño, porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria por una mujer. Y ahí nos enseña Jesús que no es necesario a las multitudes, que con que usted le enseñe a uno a ser discípulo de Jesús, usted está alcanzando a muchos, ya lo vamos a ver. Posiblemente usted crea que Jesús no está cuando alguien está poniendo un manto, cuando alguien está mandando un WhatsApp y le dice: hermana, le toca servir mañana. Ah, no, hermana, pero yo ya serví la semana pasada, a mí no me toca. Pero el Señor tal vez está allí diciéndole a través de hermana Claudita: pero yo te necesito otra vez. ¿Qué te cuesta? Porque yo le digo una cosa, a usted y a mí nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre, porque dolorosamente he tenido que ver cómo gente se queda atrás de mí por no querer servir a su Padre, por no querer estar metido en los negocios de Jesús. Así que yo le pido, sirva, por favor, sirva. Bueno, vamos a ver entonces un tercer necesario de Jesús. Y acompáñeme, por favor, a Juan 4:24. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si usted leerá, esta es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y después, precisamente, de que estaba bautizando Juan el Bautista y Jesús por ahí le pasó y dijo: me es necesario ir a Samaria. Y se encuentra por cuestiones de tiempo. Yo le pido que usted lea, porque los necesarios de Jesús solo en esta historia hay 3. Y decía Jesús: me es necesario pasar por Samaria, y se encuentra la mujer samaritana. Y le dice a ella: mira, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Eso también es necesario. Y cuando yo hablaba le decía al Señor: Señor, ¿cómo es eso en espíritu y en verdad? Porque tú eres espíritu, yo tengo un cuerpo con carne muy pecaminoso y para mí es muy difícil adorarte en el espíritu. Y el Señor me decía: puede ser que sea difícil, pero me puedes adorar con tu verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿La que yo aparento aquí o la que vivo con Juan Sebastián y Juan Diego y Juan Carlos en mi casa? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es su verdad? Mi verdad es que mi matrimonio se está tambaleando. Mi verdad es que yo maltrato a mi esposa, la lastimo, la hiero. Mi verdad es que yo como esposa trato mal a mi esposo. Mi verdad es que mis hijos no están sujetos, no aman a Dios. Pero aún con esa verdad usted puede venir a adorarle a Dios y decirle: Señor, este es mi matrimonio, así están mis hijos, así están mis negocios, así está mi situación económica. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya no te voy a maquillar ese problema. Yo te necesito. Yo necesito que tú estés en mi vida, porque ¿sabes qué? Ya no puedo seguir viviendo así. No aguanto. Por eso es que los hermanos yo miro que saltan y brincan y yo no puedo. A mí no me sacan una sonrisa con nada, porque esta es mi verdad, ayúdame. Yo le decía al Señor: Señor, yo no soy mucho, pero lo poco que soy, ayúdame a que lo poco que yo soy te lo pueda dar en santidad, completo. Porque el Señor decía que es necesario adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a Juan 9:4.
Ahí adelante. 9:4. Vamos a leer del 1 al 6. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es necesario, o le era necesario para Jesús, llevar luz a la gente que no tenía luz en sus ojos. Lo es para usted. Usted conoce de un matrimonio que está sufriendo. Usted conoce de un joven que necesita un abrazo de padre porque no lo tiene, y usted pasa porque lo único que le interesa es que le haga bien las cuentas. O lo único que le interesa de ese amigo es que lo acompañe a ver si se hace ese negocio. Ayer hablábamos con mi papá y me decía: tengo muchos amigos que no conocen de Dios. Te es necesario predicarles, papá, porque esa sangre se nos va a hacer demandada. Y ese ciego está ahí para que las obras de Dios se manifiesten. Y usted está en la vida quizá de alguien en este momento para que la obra de Dios se manifieste en sus vidas. A usted le tiene que ser necesario hacer la obra de Dios. Pero no solo la que se ve, no solo la protagónica, sino también la que no se ve. La de intercesión, la de venir aquí a su legado, a orar no solo por sus hijos, sino por los hijos de otras personas que usted quizá jamás va a conocer. O venir a las 5 de la mañana o levantarse en su casa de madrugada por personas que usted no conoce, pero que usted sabe que necesitan que la venda les sea quitada. Nos es necesario hacer la obra de Dios. ¿Sabe qué otra cosa dijo Jesús? Me es necesario que yo pose en tu casa. Venga, acompáñeme ahí, por favor, a Lucas 19. Por favor, vamos a Lucas 19. Jesús y Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me es necesario que Jesús llegue a mi casa. De veras. Porque separado de Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer que mi esposo ame a Dios y lo busque de madrugada. Yo no puedo hacer que mi esposo diezme y ofrende voluntariamente. Yo no puedo hacer que mis hijos amen a Dios y de verdad se aparten. Yo no puedo hacer que yo cambie este carácter. Yo no puedo. Pero es necesario a Jesús pasar por mi casa. Pero es que Zaqueo era de estatura pequeña. Yo me imagino a alguien de mi tamaño, ¿verdad? Y andaba buscándolo porque quería conocerlo por curiosidad. No sé usted, pero de repente usted puede venir un día aquí a la iglesia por curiosidad a ver qué pasa, a ver cómo les va. Pero usted no sabe si Jesús puede posar sus ojos sobre usted y decirle: ¿sabes qué? Me es necesario entrar a tu casa. Y mire lo que pasa cuando Jesús entra a la casa de uno. Miren, hay una revolución económica. Una forma de pensar al dinero increíble. No me gusta hablar de dinero, pero a Jesús le gusta hablar de esto también. Y yo debo sujetarme. Pero lo que hubo aquí fue una revolución de pensamiento económico en Zaqueo.
Lo que antes era prioridad para él dejó de serlo. Y confió en Dios, porque para que yo dé la mitad de mi dinero a los pobres y le devuelva 4 veces al que yo le he robado, se necesita una cosa que se llama confianza en Dios. Y no en las riquezas. Pero cuando Jesús le es necesario pasar por su casa, porque usted de repente por curiosidad lo busca, su mente es transformada. Mire lo que dice acá. Entonces él descendió a prisa. Eso significa humillación. Al ver esto, todos murmuraban. Eso significa que a usted le valga un bledo lo que la demás gente piense, en tanto usted esté buscando de Dios, en tanto Dios pose en su casa. Que digan lo que quieran, pero usted buscando de Dios, porque ¿sabe qué es lo que me ha pasado a mí? Que dicen lo que quieren y yo no estoy buscando de Dios. Gracias a Dios, solo a mí me pasa, usted no. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es que yo le quiero contar una cosa. Cuando pecamos, abunda la gracia. Y si tenemos el corazón correcto, a Jesús le es necesario irse con nosotros. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Ya no era Jesús, era su Señor. El Señor de sus finanzas, porque estoy viendo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y la Biblia dice que era un republicano, pues, o sea, un poquito cínico el comentario, pero y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que nos es necesario, mis amados hermanos, que acabemos con la murmuración. Nos es necesario que acabemos con lo que a Dios no le agrada, porque nos es necesario que Jesús pase a nuestra casa, renove nuestro entendimiento y le renove nuestro entendimiento a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque también podemos ser abuelitos y podemos tener influencia. Lo que yo no hice con mi hijo lo puedo hacer con mi nieto. De eso se trata. Jóvenes, ya que ustedes se quedaron aquí, les es necesario que Jesús pase por su casa. Nos es necesario a todos que Jesús pase por nuestra casa. ¿Y sabe qué? No importa que la gente murmure, en tanto haya salvación en su casa. Mire, yo recuerdo cuando empezamos esta obra, yo tenía un grupo de amigos que empezaron a murmurar de nosotros, entre los profesionales, y decían: seguramente lo están haciendo por amor al dinero, seguramente lo están haciendo por protagonismo. Y recuerdo que un amigo me dijo: mire usted, a mí eso de que me importe lo que le pase a la gente, la gente ni siente ni agradece, y ahí se va a dar cuenta. ¿Y sabe qué? De alguna forma no estaba él de todo errado, pero a Dios sí siente y sí agradece que usted en los negocios de su padre esté. Así que está bien que a usted le diga: ¿para qué te vas a meter a problemas? Mejor solo llega y te vas, no entres a la cocina. Pero yo le digo una cosa: los que tienen los 12 tronos y que están gobernando con Jesús, no fueron los que de lejos siguieron a Jesús, fueron sus discípulos. Así que yo le sugiero que en la casa de su padre deba estar, y también que le pida a Jesús que pose en su casa. Bueno, me es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Juan 17:20. Perdón, Lucas 17:20. Ahí atrásito.
Vamos a leer del 20 al 26. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí, helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vio el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cuerpo, ahí van a estar las águilas. No me gusta mucho esto. Y de hecho me decía una amiga que fue cristiana desde pequeña: fíjate que a mí me predicaba muchísimo el fin del mundo y de que uno será dejado y el otro será tomado, y en la noche a mí me daba miedo porque decía: como ladrón en la noche va a venir el Señor. Entonces decía: de repente hoy viene el Señor y mi hermana se va a ir y tal vez yo no. Pero el Señor Jesús estaba consciente que Él era necesario padecer por nosotros. Y la pregunta que yo le hago a usted fue la misma que me hice ayer, y le decía: Señor, ¿qué tanto estoy dispuesta a pasar por la prensa y a que saques oliva de mí, el aceite más puro? Y con mucho miedo le dije: Señor, quebrántame. Si es necesario, otra vez, vuélvelo a hacer. Porque me es necesario entender que si el Hijo del Hombre padeció vergüenza, padeció dolor, pues yo no soy nadie a la par de Él para no pasarlo. Pero también estoy consciente que después de una crucifixión viene la resurrección, y que después de un quebrantamiento viene un avivamiento. Y yo quiero esa parte también, mejor dicho, esa parte es la que a mí me gusta. Pero quiero que usted entienda el día de hoy en esta casa que le es necesario pasar penas. No es que yo se las desee, vive Dios que no, pero tenemos que estar conscientes que Jesús lo hizo. Jesús estuvo consciente de eso: Padre, yo no deseo que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa debe ser nuestra actitud en las pruebas constantes de la vida. Porque no sé usted, pero a veces el enemigo, a Juan Carlos y a mí, nos deja un ratito, pero después nos vuelve a molestar con algo más. O sea, Él no se va a dar por vencido, porque Él quiere que usted y yo estemos del lado de las cabras. Él quiere que usted y yo seamos de los que regresan o retroceden para perdición, y no de los que continúan para vida eterna. El enemigo quiere destruir su hogar a través de la violencia que usted ejerza, a través de la manipulación que usted lleve a su casa como mujer. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. El enemigo está, pero miren, de verdad, tiene marca personal con sus hijos. Peor si usted tiene salmistas, peor si usted tiene hijos que tienen propósito. Y ¿sabe qué? Todos tienen propósito. Ninguno aquí ha venido vacío. Ninguno.
Así que usted tiene que estar consciente que el enemigo sí quiere destruir su negocio, quiere destruir su salud. ¿Usted cree que si el enemigo no pudiera ponerme otra vez el deseo de fumar, no lo haría para que otra vez vuelva a fumar y vuelva a tener cáncer en las cuerdas vocales y que yo no pueda compartir la palabra de vez en cuando? Por supuesto que está interesadísimo en destruir su hogar, su familia, su ministerio. Pero por favor, esté consciente como Jesús, es necesario un tiempo de prueba, pero después de la prueba, juntamente viene la salida. Es necesario entonces.